Hola, ¿cómo están? Creo que en este momento vamos a tocar un punto bien importante por las fechas en las que estamos pasando, que es el Día de Muertos, que se festeja aquí en México de una manera, pues, en grande. Pero como ese Día de Muertos, de acuerdo al tema que hoy vamos a tratar, es un engaño satánico. Tenemos que entender desde sus orígenes cómo fue que se implantó aquí en México, y quiero platicar un poco que en México, pues no fue traído por los españoles. Desde antes, desde la época prehispánica, ya en México se festejaba pues este día, ¿verdad? A través de algunas deidades o dioses de esa época en algunos pueblos como los mexicas, los mayas, purépechas, los totonacas, etcétera. Pero bueno, estas festividades eran, pues nosotros sabemos que ellos eran pues politeístas, tenían varios dioses, y parte de esos dioses eran algunos dedicados a la muerte. Pero bueno, lo más importante es que este símbolo emblemático en la actualidad puede traer consecuencias catastróficas dentro de las familias, porque es un engaño de Satanás. Nosotros tenemos que entender primero que como cristianos no es bueno que nosotros festejemos este día como lo festejan eh, en, pues, culturalmente en los hogares, ¿verdad? Y una de las preguntas es, ¿deben los cristianos celebrar el Día de Muertos? Pues la respuesta definitivamente es no. Y hay muchas razones. Primero, porque la Biblia, que es nuestra norma de fe, la Biblia nos dice claramente que no debemos practicar este tipo de cosas, ¿verdad? Y entender que la Biblia pues es la palabra de Dios, y lo podemos ver en segunda de Timoteo 3:16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, aquí nos describe lo que la palabra de Dios es, ¿verdad? Claramente. Y el punto número 2 que quiero tratar es cómo nosotros somos a veces, nos absorben las costumbres o las tradiciones humanas. Pero nos advierte también la palabra en Colosenses 2:8, dice claramente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones, escucha, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Aquí nos advierte que no debemos hacer nada que sutilmente pueda venir, ¿verdad?, de esas tradiciones. Y pues esto del Día de Muertos es una tradición. Algunas casas hacen sus altares, hacen sus ofrendas a los muertos, y hasta donde puede afectar espiritualmente un hogar que practica este tipo de cosas. Y nosotros, el tercer punto es que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de vivos, no de muertos. Fíjate lo que dice Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pregunta. Y dice esto afirmando: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, ¿por qué festejar a la muerte si nuestro Dios es un Dios de vivos? Y el punto número 4, la celebración del Día de Muertos es un culto a la muerte. Y si nosotros le quisiéramos poner ahí, en lugar de muerte, Satanás, diríamos que la celebración, perdón, de este día es un culto
al diablo, a Satanás. Mira, es una artimaña que ha utilizado el enemigo para disfrazar las cosas, porque lo dice así la palabra, que él se disfraza como ángel de luz. Y aparentemente puede ser algo inocente, ¿verdad? Porque alguien puede decir, ¿qué tiene de malo que ponga en una mesa frutas y ponga por ahí algunos recuerdos de mis seres queridos? ¿Qué tiene de malo? Pues tiene mucho de malo, porque sería seguir una tradición y hacerle un culto a la muerte o a Satanás a través de ese tipo de ofrendas. Por eso tengamos cuidado. Perdón, en las casas, fíjate lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién destruyó a la muerte? ¿Quién destruyó al diablo? El mismo Jesucristo vino a acabar con la muerte y con el diablo. Fíjate, en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, porque ahora ya hacen la práctica de ir a pedir la calaverita y los niños se ven muy inocentes, ¿verdad? Van pidiendo calaverita. En otros países es tremendo, porque también no solamente eso, sino que se disfrazan, o la tradición ya llegó aquí a México también, se disfrazan de diablos, de vampiros, se disfrazan de brujitas, y mucha gente dice, ¿qué tiene de malo? Eso es muy inocente, que los niños se disfracen de esos personajes, pero entendemos que eso trae una influencia satánica, y en estas épocas muchos niños también son sacrificados. Escucha bien, y esto no es mentira. Muchos rituales satánicos sacrifican a niños en esos rituales satánicos. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y en Romanos 5:17, todo lo que quiero hablar son versículos para que no solamente sean mis palabras, sino que la Biblia se interprete sola. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Dice, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de justicia. Entonces, Jesucristo es la respuesta precisamente que Dios da para acabar con la muerte, para tener la vida eterna, para acabar con Satanás. Él mismo venció la muerte y venció a Satanás en la cruz del Calvario. Esto debe quedar bien claro. También en Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pues tantos versículos que hablan acerca de esto, ¿verdad? Que pues nos llevaríamos gran tiempo platicando acerca de todo esto. Por eso me encanta cuando dice que Jesús venció a la muerte, y todos esos versículos apoyados, ¿verdad? En la Biblia, por una verdad, nosotros podamos estar seguros, ¿verdad? Que tenemos la vida eterna con Jesús. Mira, 1 Corintios 15:54, y con esto quiero cerrar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Pues, ¿dónde está? Como sigue diciendo la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entendamos, y quiero ser claro y cerrar con esto, que ya los muertos ya no regresan. Algunos piensan que le ponen
ahí en la ofrenda y todo lo que les ponen, dicen, no, es que en la noche va a venir a comer. Pues el que va a venir a comer es el diablo. Y muchos dicen, no, sí, mira, estaba esa manzana mordida, estaba esa naranja chupada, porque vino el difuntito a comer. Mentira. El diablo mismo se presenta, ¿verdad? Como ángel de luz y nos engaña. Ya deja de festejar a los muertos. Mejor festeja a los vivos. Si amas a alguien en vida, dale todo lo que le vas a, o lo que le piensas dar cuando esté muerto. Entonces yo te invito a que ames a tus seres queridos en vida y no en muerte. Cuando ya murieron, solamente hay dos caminos, el cielo o el infierno. Entonces, lo decide cada quien recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón para poder ir al cielo o rechazando a Jesucristo para ir al infierno. Pues con esto quiero cerrar en estas fechas. Olvídate de toda ofrenda, olvídate de ir a los panteones a llevarle flores, porque eso no le va a ayudar en nada a tus seres queridos. Mejor acuérdate de ellos y dale gracias a Dios de que tú estás vivo, de que tú estás delante de Dios, has sido ya lavado por la sangre de Cristo y la muerte ya no reina en tu vida. Vas a tener una vida eterna junto con Él, con el Señor Jesús. Gracias, que Dios te bendiga. Cierro esto con estas palabras. Hasta pronto, porque seguiremos transmitiendo y haciendo videos para que tú tengas la información necesaria. Gracias, que Dios te bendiga.